Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguera, soy abogado y llevo ya 6 años en el mundo del podcasting, en el mundo de compartir mis opiniones en estos medios de comunicación. Quiero agradecer y mandarle un saludo a Edgar Arroyo, el compositor del jingle del Cuadrante Alfa. Muchísimas gracias al maestro Edgar Arroyo por esa muy buena canción que está sonando ahorita de fondo. También quiero saludar a todas las personas que nos acompañan y nos siguen tanto en Twitter, @cuadrantealfa, @jbp008, que es mi cuenta personal en Twitter, y en el grupo en Telegram. Muchísimas gracias también para quienes nos siguen en Spreaker, nos acompañan, comparten estos episodios podcast y ayudan a que este espacio de opinión siga creciendo. Ya próximamente estaremos en otras plataformas de podcasting. Siendo ya miércoles 8 de febrero, hemos visto cómo al gobierno le han saltado dos problemas. Dos problemas que, si se manejaran bien el tema de las comunicaciones, si se manejaran bien el tema del lenguaje, del vocabulario que utilizan, si hubiera un sistema más idóneo de dar a conocer las medidas, las decisiones que se adelantan desde la presidencia, pues se estarían ahorrando tantos inconvenientes. Está el tema de los gestores y o facilitadores de paz, y está el tema de una reforma al Código Penal colombiano en donde buscan suprimir unos delitos. Hablemos de lo primero. Se dio a conocer temprano, en las primeras horas de la mañana, una noticia que decía lo siguiente. Saco a relación un trino de Última Hora Blue, que publicó hoy, 8 de febrero, a las 9:05 de la mañana. Atención, acaba de quedar en libertad Jorge Luis Alfonso López, hijo de la condenada empresaria Enilce López, conocida como La Gata. Sale una periodista, María Camila Orozco, en su cuenta M. Camila Orozco, pone lo siguiente, hoy 8 de febrero a las 9:03 de la mañana. Atención, Blue Radio. El gobierno de Gustavo Petro ordena, ojo la palabra, el gobierno de Gustavo Petro ordena la libertad de Jorge Luis Alfonso López, el gatito, para que sea gestor de paz. Cuando compartí esta noticia en el grupo en Telegram, muy amablemente don Ricardo Software Libre y también doña Alejandra, colega, a quien le mando un saludo, mucha paciencia la de doña Alejandra, aguantándose ahí esas peleas en Twitter, hablando al respecto, haciendo pedagogía jurídica. Llamó mucho la atención eso, ¿cómo así que Petro ordena la libertad del hijo de la gata? Entonces, quedamos preguntando, ¿cómo así? Esto mínimo tendría que contar con el beneplácito de la Fiscalía, que es la titular de la acción penal en Colombia, obviamente con el aval de un juez de la República. Sale Alejandro Pino Calat en su cuenta @Pino Calat, trina a las 10:39 de la mañana de hoy, 8 de febrero. Jorge Luis Alfonso López, el hijo de la gata, asesinó al periodista Rafael Enrique Prince y por eso estaba condenado a 29 años de prisión. Su liberación un día antes del día del periodista es una bofetada y @al Pepe, o sea, al presidente. Se da a conocer después la boleta de libertad. Y efectivamente hay una boleta de libertad, la número 006 del 2 de febrero, emitida en Barranquilla, con el expediente, el número del radicado y demás, en donde el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla firma dicha orden de libertad. Eso está firmado por el juez Orlando José Petro Vanderbilt. ¿Será primo de Petro? Y en la parte explicativa, en las observaciones, se dice lo siguiente: este despacho mediante auto, la fecha ordenó, leo textualmente cómo está, abro comillas, decretar la suspensión temporal de la aplicación de la pena que enfrenta el señor Jorge Luis Alfonso López en razón del presente proceso hasta que se desempeñe en las labores como facilitador de paz conforme a las razones expuestas. En consecuencia, emítase orden de libertad solo por cuenta de este proceso.
ahí doña Alejandra, la colega, en el grupo en Telegram, pregunta, oiga, pero el auto ¿dónde está? ¿Dónde está el dichoso auto? Buscando, indagando en Twitter, revisando en medios de comunicación, me encontré con la resolución 075 del 22 de diciembre del 2022, o sea, del año pasado, emitida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y la titula lo siguiente, por la cual el Alto Comisionado de Paz emite una autorización. El Alto Comisionado para la Paz especifica ya en su parte resolutiva lo siguiente, artículo primero, autorizar a Jorge Luis Alfonso López, identificado con la cédula de ciudadanía número 92, para que contribuya en la labor asignada al Alto Comisionado para la Paz de verificar la voluntad real y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados. En este primer artículo no se habla que van a solicitar o piden o están ordenando, como lo está diciendo la prensa, la libertad de este señor, de Jorge Luis Alfonso López, el hijo de la gata. Artículo segundo. La persona aquí autorizada como facilitador, ojo a la palabra facilitador, adelantará las gestiones que guarden relación con lo establecido en el artículo primero de la presente resolución, el que acabamos de leer, siguiendo las orientaciones y en coordinación con el Alto Comisionado para la Paz. Artículo tercero. El contenido de la presente resolución y la labor que aquí se realiza a la persona autorizada es reservada. Listo. En estos 4 artículos que tiene la resolución que emitieron desde el Alto Comisionado para la Paz, no se habla de la solicitud, no se ordena, no se decreta, no se impone el tema de la libertad del señor Jorge Luis Alfonso López. El artículo segundo hace mención que actuará como facilitador. ¿Para qué? Pues para que contribuyan a la labor asignada al Alto Comisionado para la Paz, dice el artículo primero, de verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real del sometimiento a la justicia de grupos armados organizados. Entonces, por el lado de esta resolución que sale, no hay. Se empezó a pensar otra cosa. En Twitter, incluso lo escribí yo en el grupo en Telegram. ¿Será que esto tuvo algo que ver con la reunión entre Uribe y Petro? Porque sí, el viernes 3 de febrero hubo una reunión entre Uribe y Petro, en donde también estuvo el marido de Cabal, José Félix Laforí, y estuvo un asesor jurídico de Petro, que también ha sido asesor jurídico de los Uribe, para tocar unos temas. No se sabe, no se conocen qué clase de temas fueron los que se hablaron. No hubo un comunicado de prensa, no hubo rueda de prensa, nada. Solo se supo que hubo una reunión. Pero revisando la boleta de libertad, esto es anterior a esa reunión. Lo digo pues porque estaba la suspicacia que pues la gata, fotos con Uribe, Petro, reunidos, y sale el hijo de la gata en libertad. Pues no, por ahí no era, entonces se descarta, por el momento. Revisando, pude encontrar el dichoso auto. El dichoso auto de ese juzgado quinto de ejecución de penas. 2 de febrero del 2023, sentenciado Jorge Luis Alfonso López, bla, bla. Asunto, resuelve este despacho la solicitud de levantamiento de las medidas que pesan en contra del sentenciado Jorge Luis Alfonso López por haber sido delegado por la Presidencia de la República de Colombia, Alto Comisionado para la Paz, como facilitador de los procesos de paz. Resulta que en la parte considerativa de este auto se habla en el primer punto de la solicitud. Y dice lo siguiente: el sentenciado Jorge Luis Alfonso López solicita, ojo, Jorge Luis López solicita, obviamente lo hizo a través de su abogado, solicita cumplimiento a la resolución 075 del 22 de diciembre de 2022, resolución que leímos hace un momento,
emanada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Alto Comisionado para la Paz, mediante el cual es delegado como facilitador de los procesos de paz con grupos armados. Bien. Ahí entra a considerar, a resolver dicha solicitud. El juez se apoya plenamente en esta resolución. Y en términos más sencillos, a modo de resumen, el juez establece que por el simple hecho de haber sido nombrado facilitador, puede quedar en libertad. El juez, ¿qué fue lo que hizo? Y acá sí queda plasmado en el auto. El juez consultó la veracidad de dicha resolución desde Presidencia, desde el Alto Comisionado para la Paz, a través de un correo institucional, del correo de danilorueda@presidencia.gov.co, le enviaron dicha resolución. Entonces, para este juez, es más que suficiente que con esta resolución, esta persona, el hijo de la gata, puede salir libre, se le puede suspender la pena que estaba pagando. Ese es el argumento del juez. O sea, el argumento del juez va en lo siguiente, el silogismo que él hace. El señor Jorge Luis Alfonso López hace una solicitud para que se le dé cumplimiento mediante auto judicial gracias al nombramiento que tuvo por parte del Alto Comisionado para la Paz de ser un facilitador de paz. El juez revisa dicha resolución, solicita esa resolución a Presidencia, se la envían desde Presidencia, él revisa y detecta que efectivamente en la resolución 075 de diciembre del año pasado, en el artículo primero se menciona al señor Jorge Luis Alfonso López, en el artículo segundo se declara que el señor Jorge Luis Alfonso López es facilitador de paz. A lo cual el juez llega a la conclusión entonces que esta persona tiene que ser declarada en libertad y procede a decretar la suspensión de la pena. Dice la parte resolutiva de este auto. Primero, decretar la suspensión temporal de la aplicación de la pena que enfrenta el señor Jorge Luis Alfonso López en razón del presente proceso y hasta que se desempeñen las labores como facilitador de paz, conforme a las razones expuestas. En consecuencia, emítase orden de libertad solo por cuenta de este proceso. Ahí está la decisión del juez. Esto fue lo que conoció la prensa. Esto fue lo que la prensa empezó a decir, y es que Petro lo había ordenado. No, no fue Petro, fue otro Petro. Fue el juez Orlando José Petro Vanderbilt, juez quinto de ejecución de penas de Barranquilla. Entonces hay una decisión de carácter judicial. No, es que Presidencia pidió la libertad de Jorge Luis Alfonso López, el hijo de la gata. No. En lo que se ve, en lo que hemos analizado hasta este momento, y lo que dice la parte inicial de este auto, fue el mismo Jorge Luis Alfonso López, el hijo de la gata, quien solicitó al juez de ejecución de penas que lo dejara en libertad. Y en lo que se revisa por parte del auto, no se menciona que desde Presidencia hayan solicitado, hayan pedido, exista algún escrito en donde soliciten a este juez la libertad del hijo de la gata. Y como esta noticia estaba creciendo y sigue creciendo, y se empezaron a hablar, si ves que es para eso está con el tema de los gestores de paz, es que esa vaina, eso es un enredo, eso es lo que están haciendo es impunidad, el pacto de la picota y un poco más de cosas, salió el ministro del Interior, Alfonso Prada, a decir lo siguiente. Muy buenos días. El Gobierno Nacional se permite informar a la opinión pública que no ha solicitado, reitero, no ha solicitado la orden de libertad de Jorge Luis Alfonso López, quien hoy cumple una condena en prisión domiciliaria, que mediante la resolución 75 del año pasado, 2022, se autorizó al señor Jorge Luis Alfonso López para que contribuya en la labor asignada al Alto Comisionado para la Paz de verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados. Que dicha designación está vigente por un periodo de 2 meses y la labor como facilitador del señor López se ejerce, óiganlo bien, se ejerce desde su lugar de reclusión, sin que esto signifique configuración de delitos adicionales a los que ya fueron probados por la justicia.
que el alto comisionado de paz no tiene facultades para solicitar libertades ni suspender órdenes de captura, ya que esa es una facultad exclusiva del presidente de la República. No hay ningún decreto firmado, repito, no hay ningún decreto firmado que pida la libertad del señor López. Que la oficina del alto comisionado para la paz ha verificado que el señor López sigue ejerciendo en el día de hoy su rol de facilitador desde su lugar de privación de la libertad. Que el señor Jorge Luis Alfonso López es facilitador de paz desde su lugar de reclusión y no, óiganlo bien, no gestor de paz, como se afirma en algunos medios de comunicación en forma equivocada. Que la labor de los facilitadores es contribuir a los acercamientos y conversaciones que posibilitarán el desmantelamiento de los grupos armados ilegales en lo que estamos empeñados, que opten por acogerse a la justicia en el marco de la política de paz total. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha certificado que el señor López ha desempeñado durante 47 días esta labor desde su sitio de reclusión para finalizar, o más bien finalizará su encargo en tan solo 13 días, reitero. Lleva 47 días cumpliendo esta labor y en 13 días terminará desde su sitio de reclusión. El gobierno nacional, respetando, como siempre lo hace, la independencia, la autonomía de los poderes públicos y en particular de la rama judicial, le solicita respetuosamente al juez que otorga la libertad al señor López que revoque esa decisión, ya que no está fundamentada en las leyes vigentes. Subrayo, no hemos solicitado ninguna declaración de libertad y si ella se produjo, se da en la autonomía del juez, quien entendemos seguramente en una equivocación ha utilizado leyes, o más bien no ha utilizado las leyes vigentes para esta materia. Muchas gracias. Escuchaban entonces al ministro del Interior, Alfonso Prada, en rueda de prensa, en comunicado oficial que él hace, como vocero del gobierno, aclarando primero que ellos en ningún momento han solicitado la libertad de Jorge Luis Alfonso López, el hijo de la gata. Segundo, que el alto comisionado para la paz, y esto es un punto clave, no está facultado, ni legal ni constitucionalmente, para solicitarle a un juez se libere a una persona que está pagando una pena. Tercero, que el único que está facultado para hacer esas solicitudes es el presidente de la República. Está facultado para solicitar, no para ordenar. Entra a aclarar otra cosa. Dice, Jorge Luis Alfonso Pérez no es un gestor de paz. Es un facilitador de paz. Ahí es en donde está la confusión y ahí es en donde yo digo que están fallando las comunicaciones. Si no tenemos claro el lenguaje, si no tenemos claro el vocabulario que se va a estar utilizando, pues se presta para que hayan errores sin intención o para que desde ciertos sectores se busque inducir de forma intencionada, malintencionada, al error a las personas que lean una noticia, que lean un titular y demás. Porque los titulares dicen lo siguiente: Petro ordenó la libertad del hijo de la gata. Entonces salen los comentarios y ve, Petro dictador, gobierno comunista, el pacto de la picota y un poco más de cosas. Es que esos son los dichosos gestores de paz y otras más. Entonces tiene que salir después el ministro a venir a aclarar algo que fácilmente lo hubieran tenido previsto desde antes. ¿Cuál es la diferencia entre un gestor de paz y un facilitador de paz? Que el señor Jorge Luis Alfonso López, como facilitador de paz, se le nombró para tal función por 2 meses, que ya ha estado cumpliendo esas funciones, que le quedan alrededor de 13 días según el ministro, y que dichas labores como facilitador de paz las hace, digámoslo así, las ha hecho, las está haciendo y las seguirá haciendo recluido él no está en prisión, él está en casa por cárcel, en detención domiciliaria. Entonces seguirá pagando su pena, detenido en su domicilio, pero hará las labores de facilitador de paz. Que el señor Jorge Luis Alfonso López no es gestor de paz, que la labor del gestor de paz es una labor completamente diferente, en donde, en dado sea el caso, sí se pide la libertad para que lo pueda hacer en libertad y pueda facilitar o pueda hacer la gestión, yo qué sé. Bueno, el gobierno se enreda solo entre lo que es gestor y facilitador. Error que sirvió para que el señor Jorge Luis Alfonso López indujera el error al juez. El juez, al emitir este auto, cometió un error. El juez obró bien,
Pues bueno, ya Ricardo Ospina de Blue Radio trinó lo siguiente en su cuenta @RicarOspina. Atentos, Fiscalía de la Nación abrió investigación por prevaricato al juez Orlando José Petro, quien ordenó libertad del condenado hijo de la gata, Jorge Luis Alfonso López, amparando en su nombramiento como facilitador de paz por parte del comisionado de paz. Pues bueno, ya entró Fiscalía a investigar a este juez. ¿Por qué? Porque el juez, como lo hablé hace un momento, solo tomó en consideración esa resolución 075, que lo nombra facilitador de paz, y tuvo en consideración la petición del hijo de la gata para que lo sacaran en libertad. En ningún momento hubo una mediación por parte del gobierno, hubo una solicitud y así. ¿Problemas que se hubieran evitado desde mucho antes en el gobierno si manejaran mejor el tema de las comunicaciones? Sí. Hay que ser más claros con eso. ¿Es un error? Sí. Un error de interpretación, un error del juez, ya la fiscalía no entrará a investigar y eso, pero bueno, ahí está entonces la situación. Por el momento entonces se solicitó que se revierta la orden de libertad y que el hijo de la gata pues siga pagando su pena mientras termina los días de ser facilitador de paz. Si es que esto no motiva, creería yo que sí, que se emita otra resolución por parte del Alto Comisionado de Paz revocando el nombramiento como facilitador de paz, porque sencillamente los están haciendo quedar mal. Ahí está la situación. Cambiemos de tema rápidamente. El ministro de Justicia, Osuna, ha mostrado su intención de reformar el Código Penal colombiano, para lo cual considera él se tienen que eliminar una serie de delitos que realmente no van al caso y que no tienen que ser castigados por la ley penal, sino que pueden ser manejados por otras áreas del derecho. Estamos hablando propiamente del delito de incesto, del delito de injuria y calumnia, de injuria y el de calumnia, y también el de inasistencia alimentaria. El de incesto es el que ha salido a llenar titulares, a mover la indignación colectiva y un poco más de cosas, pero bueno. ¿Qué es el incesto? ¿Qué es lo que nos dice hoy el Código Penal colombiano? Bueno, el Código Penal colombiano en su artículo 237 dice lo siguiente: el que realice acceso carnal u otro acto sexual con un ascendente, descendiente, adoptante o adoptivo o con un hermano o hermana, incurrirá en prisión de 16 a 72 meses. Ese es entonces el delito del incesto. O sea, términos prácticos: relaciones consensuadas entre adultos con familiares. Entre adultos familiares. Relación entre un hermano y una hermana, entre una hermana y otra hermana, entre un hermano y otro hermano, entre un tío y su sobrina, entre un tío y su sobrino, entre un muchacho y su tía, entre primos, lo que sea. Y para eso Twitter está plagado de casos de figuras políticas y de la realidad colombiana que son famosos y que son productos de incesto. Bueno, no me voy a meter en ese tema. Sale Vicky Dávila, sale mucha gente más indignados, es que es aberrante, ¿cómo así? Es que claro, este gobierno, Petro, el comunismo, el ministro, lo que quieren es promover la pedofilia, ¿no? Salen abogados a hablar del tema, abogados que son penalistas, a decir, no, pero mire que sí tiene razón de ser, esto no tiene por qué estar considerado como un delito. Ay, es que usted también entonces se acuesta con su hermana, usted es un violador entonces de menores, es que usted coge y está violando a su hija. Más o menos esas son las respuestas de esas personas que son fanáticas, que les pesa más la camándula a la hora de reaccionar, más que razonar y pensar el por qué se está haciendo esto. ¿Cuál es la razón de ser? ¿Por qué existe el tema del incesto? El incesto es un delito que ha existido en Colombia a lo largo de muchos años y también en muchos otros países, pero normalmente tiene una connotación en su tipificación como tal de delito a venir a proteger el bien jurídico de la familia, bajo una perspectiva moral
Ojo, que uno tenga principios morales no quiere decir que esos principios morales tienen que ser sí o sí siempre religiosos. No. El problema está que esa moralidad que nos enseñan muchas veces sí tiene una cimentación muy profunda a nivel religioso. Entonces se dice que cometer incesto es pecado, que es que en la Biblia está prohibido, bueno, o estaba prohibido en algunas partes, porque en otras como que sí se permitía, eso la Biblia es un degenero ahí completo, es un desorden. Y lo que se buscaba entonces era proteger el bien jurídico de la familia y el bien jurídico, esa moralidad que tiene que haber dentro de la convivencia entre las personas que hacen parte de una familia. Las razones que da el ministro dice, esta situación del incesto, en donde hay una relación consensuada entre familiares adultos, o sea, que tienen capacidad de razonamiento, no le tiene por qué interesar al derecho penal. Y esto que dice el ministro, para mí tiene toda la razón. Quienes me conocen sabrán muy bien que yo siempre he defendido el tema que el derecho penal es la última ratio, es la última instancia que tiene el Estado colombiano a la hora de buscar, castigar, perseguir a una persona que ha cometido un delito, que ha cometido una acción que transgrede un bien jurídico, que está debidamente tipificado. Y el ministro, en sus declaraciones, dice, el tema de la moralidad es algo que se tiene que manejar en otro ámbito, no propiamente en el penal. Porque algo inmoral, porque algo que me afecta a mí en mi moralidad, por decirlo así, algo que me incomoda, tiene que ser considerado delito. Es como si aquí en Colombia existiera el delito de ser homosexual, el delito de la persona que en su decisión decide modificar su cuerpo y ser un transgénero, ¿no? Es que eso es inmoral. Eso a mí me afecta. Bueno, puede que a usted le afecte. Puede que usted tenga un conflicto con una persona que se declara abiertamente homosexual. Puede que en su moral, en su percepción subjetiva, usted tenga unas contradicciones, unas oposiciones frente a alguien que decide cambiar de sexo. Pero eso no quiere decir que esa incomodidad, esa inmoralidad que es subjetiva, tenga que ser catalogada como un delito. Entonces salen los argumentos por el otro lado. No, es que lo que están promoviendo es el tema de la violación de los menores. Están promoviendo que los padres violen a sus hijas. No, porque eso ya está tipificado en otra serie de delitos de carácter sexual. Es más, el delito del incesto ni siquiera está catalogado en la parte de delitos sexuales del Código Penal, sino que está en el título quinto, que hace referencia a los delitos contra la integridad moral. Porque resulta que si uno mira los delitos de carácter sexual, eso sí tocan el tema de lo que son el acceso carnal violento o el acceso carnal abusivo. Que para quienes no sepan, el acceso carnal violento es cuando una persona somete a otra en contra de su voluntad y la obliga a tener relaciones sexuales. El acceso carnal es cuando hay un acceso, sea en la cavidad oral, vaginal o anal, en donde una persona penetra, accede carnalmente y de forma violenta a una persona, sometiéndola en contra de su voluntad. Y el acceso carnal abusivo sucede que se lleva a cabo cuando una persona tiene relaciones sexuales con alguien menor de 14 años. Ay, pero es que esa persona menor de 14 años quería tener relaciones, sabía muy bien, conocía los riesgos y quiso tener relaciones. Pues no, resulta que por la ley se especifica que una persona menor de 14 años no está en la madurez suficiente para consentir el tener relaciones sexuales. Entonces, así diga, es que ella quería, es que él quería, así fuera de 13 años, quería, así lo deseaba y yo le hice, no. Eso es un delito. Uy, pero es que eso de 14 años es saber. Pues sí, personalmente a mí no me gusta. Miren, para mí, moralmente, que una persona
tenga relaciones sexuales, una persona adulta tenga relaciones sexuales, por ejemplo, con alguien de 15 y 16 años, se me hace aberrante. A mí no me gusta. Personalmente yo asumiría que la edad correcta para empezar a tener relaciones sexuales es a partir de los 18 años, la mayoría de edad en Colombia. Pero resulta que para la ley penal y para la jurisprudencia, el tema de los 14 años es clave. ¿Por qué? Pues porque Colombia está plagado de embarazos adolescentes. Entonces no se puede estar metiendo a la cárcel a todo el mundo que embarazó a una muchacha de 15, 16, 17 años porque sencillamente estarían las cárceles aún más llenas. Entonces les tocó cambiar la ley y fijar el tema que sea a partir de los 14 años. Entonces, el delito del incesto, ¿se tiene que quitar? Personalmente yo asumo que sí. Hay una sentencia muy interesante con el tema del incesto y es la que sacó la Corte Constitucional en la sentencia C-241 del 2012, en donde una persona que bien demandó este delito considerando que no tiene que estar incluido en el Código Penal colombiano, para lo cual la Corte Constitucional encontró que no, que ese delito tiene que ser declarado exequible. ¿Por qué? No por las razones que daba la persona que demandó, que viene a hablar casi todo esto, lo que ha establecido el ministro, de decir, no, que es un delito contra la moralidad, que es el ámbito privado de las personas adultas, que tienen relaciones con algún familiar adulto, sin incurrir en los delitos de acceso carnal violento, sin incurrir en el delito de acceso carnal abusivo, o sea, con persona menor de 14 años, nada de esas cosas, sino que sencillamente no se tiene por qué castigar. La razón que da la sentencia, la razón que da la Corte Constitucional, también tiene una visión muy acertada, y es que la política criminal también se fija desde el Congreso de la República, y es el Congreso quien expide las leyes, el que especifica en este caso qué delitos o qué actitudes que puedan ser consideradas inmorales tienen que ser delitos. Al fin y al cabo estamos en medio de una sociedad que trabaja, que funciona con una democracia representativa y participativa. Nosotros participamos con el voto y las personas que elegimos nos representan, en este caso, en el Congreso de la República. Y por lo tanto, la ley, en su definición, no es otra cosa más que la manifestación popular de la gente que eligió a ese Congreso. Por eso es que el Congreso saca las leyes, es el legislativo. Entonces, que si ese legislativo, en función de esa democracia representativa, considera que el incesto es un delito, pues se tiene que mantener. Al fin y al cabo tampoco transgrede otros derechos y otras cosas más, sino pues que hace parte de una manifestación de la moralidad de un grupo de personas. Bien, ahora, si este Congreso acepta esta reforma que tiene el ministro de Justicia y quita el delito del incesto, pues no tiene por qué haber problema, porque sencillamente se da cumplimiento a lo que decía esta sentencia, la C-241 de 2012, que es algo que le compete netamente al Congreso de la República, porque al fin y al cabo el Congreso representa al pueblo y el pueblo decide cómo maneja el tema de la moralidad. Quiero que escuchen un fragmento de la entrevista que le hicieron en Blue Radio al ministro de Justicia hablando sobre el tema de la moralidad y sobre el tema del delito del incesto. Señor ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, ministro, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Cómo está, ministro? Muy bien. ¿Bien? Sí. Gracias por aceptar esta invitación. Ministro, ¿por qué quieren, por ejemplo, dejar de considerar un delito el incesto en Colombia? Mire, porque hay que establecer en un derecho penal, digamos, propio de una sociedad liberal, unos límites a la persecución del Estado a conductas que realmente no hacen daño a la sociedad. El delito que estamos proponiendo que se elimine no es ni la violación, ni actos sexuales abusivos, ni actos con menores de edad, nada. Eso se queda todo exactamente igual con las penas altas, merecidamente altas que tiene. Lo que estamos proponiendo eliminar es que dos personas, ambas adultas, que libremente consienten en tener sexo, las manden a la cárcel. Es el delito de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. O sea, en este momento mandaríamos a la cárcel a José Arcadio Buendía. Que eran primos. Que eran primos. Sí. Y en el 100 años de soledad hay varias generaciones en las que hay incesto. Eso es sexo entre adultos consentido. Ya que usted habla... Padre, ya quiere decir que por eso, ¿te acuerdas que en el texto por eso es lo del miedo a la famosa cola? A la cola de marrano, claro. Bueno, no, hay otra novela bella sobre eso en Colombia, El Bazar de los Idiotas. Pues claro. ¿No es verdad? Claro. Que es de Álvarez Gardiazabal, Sí. que es la historia de un pueblo, Tuluá, que está lleno de relaciones incestuosas entre primos. Sí. ¿No es verdad? Pero, ministro, hoy en día
¿Hay primos en la cárcel por relaciones sexuales consentidas? No, es un número mínimo. O sea, esta parte de la reforma no tiende a disminuir el número de personas en la cárcel. Esto es más porque creo que la sociedad colombiana debe establecer una frontera más racional entre el derecho penal y conductas que ciertamente son reprochables, son repudiadas por la mayor parte de la sociedad, por mí lo son, pero que no deben ser delito. Deben conservarse en el ámbito de lo que es moralmente repudiable, pero que no es delito. Pero ¿por qué existe, ministro, el delito de incesto hoy en día en Colombia? Desde hace mucho está en la ley y pues porque precisamente se consideraba que cosas que eran inmorales deberían corresponderse con delito. Es eso. Pero la violación de niños, el acceso carnal violento, como se llama en el Código Penal, no es que se vaya a dejar de perseguir. No, No sí, es que, exactamente igual. a ver, ministro, con todo el respeto, no es que el ministro Osuna va a Blue Radio a anunciar que todos los violadores de niños quedan en libertad. Por el contrario, todos los violadores de niños van a seguir pagando sus duras penas sin ningún beneficio. Ninguno de los beneficios que estamos planteando en ese proyecto de ley se aplica para violadores, ni de adultos ni de niños. Ministro, pero ¿el delito de incesto se elimina en general del Código Penal? ¿En general? Nuestra propuesta sí es, o sea, el delito es dos personas adultas que tienen sexo y son parientes, es una Claro, pena de pero es 16. que se lo pregunto porque cuando se trata de menores de edad, el incesto es un agravante. ¿Ese agravante continúa o se elimina Claro, definitivamente? no. Si es con menores de edad, o sea, lo que se elimina es el delito autónomo de incesto, no los agravantes que tienen otros delitos sexuales. Claro, pero el incesto como agravante continúa en este proyecto o se Continuaría. elimina. No, continuaría. Solamente es el sexo entre adultos que libremente han consentido en eso. Si es con un niño, además de que es violación, es agravada, por supuesto, eso se Ministro, mantiene. si no hay nadie en la cárcel por el delito de incesto, la razón por la que hay gente en la cárcel es por otras cosas. es por la violación, por el acceso carnal violento, porque es un padre malnacido que abusó de su niño, de su sobrino, de quien sea. ¿Por qué se mete usted en este berenjenal del incesto? Precisamente para racionalizar el derecho penal, para que el derecho penal se concentre en castigar solamente aquello que efectivamente le hace daño a la sociedad. El acto de una persona que le hace daño a otra persona o a muchas personas, cuando ese daño es fuerte y no ha habido otras medidas para contenerlo, ese es el campo del derecho penal. Pero hay algunas conductas que no deben estar en el derecho penal, aunque tengan pocas personas privadas de libertad por eso o aunque fueran muchos. No, digamos, la consideración es que el derecho penal no es para todo, es solo para aquellos actos de una persona que le hacen un grave daño a otras y que no hemos podido remediar con medidas de policía, con medidas civiles, con otras medidas. Bueno, ahí escuchaban entonces al ministro. No solo está el delito del incesto, el que buscan ellos sustraer del Código Penal colombiano, también está el de injuria y calumnia. Hace poco yo había hecho un episodio podcast hablando sobre el tema de la injuria y la calumnia, sobre que hay que tener cuidado con lo que se dice en redes sociales. La finalidad del ministro es buscar descongestionar lo que es la unidad de acción de la Fiscalía, porque al fin y al cabo las denuncias se interponen ante Fiscalía. Y que bien, el tema de la injuria y la calumnia no quiere decir que ahora se va a despenalizar completamente, entonces que cada vez que alguien salga a echarle la madre a alguien, a injuriarlo, a calumniarlo, a ofenderlo y otras cosas más, pues va a quedar impune. No. Sencillamente la intención del gobierno nacional es que este tema se maneje no por el ámbito penal, sino más bien como una contravención de policía. Por ejemplo, alguien saca un trino y diciendo, por ejemplo, Andrés Balaguer, el del podcast Cuadrante Alfa, es un paramilitar que masacró niños en Montes de María. Entonces yo veo ese trino y le digo, oiga, retráctese, si no pongo la queja ante la inspección de policía, ante una autoridad de policía, a lo cual lo van a llamar, y si usted no se retracta y no saca en los mismos términos un trino diciendo no me consta, no tengo pruebas, me retracto lo que dije en contra del que habla ahí en ese podcast, entonces pues sencillamente se retracte ya, o si no, pues incurrirá ya en una sanción de carácter económico. Sí, puede servir, digámoslo así. La cosa es que aquí en Colombia mucha gente asume que todo se tiene que arreglar es con cárcel. Y muchas veces estos temas se pueden arreglar es con plata. Al fin y al cabo el tema del dinero duele más. Entonces el que alguien tenga un embargo económico de carácter judicial, pues a la larga es más complicado que esté en la cárcel. O sea, realmente no es que hayan muchas personas que estén pagando cárcel por haber cometido el delito de injuria o de calumnia. Porque normalmente estos temas se arreglan es transando, conciliando. Muchas veces han visto ustedes gente que sale en Twitter a decir no me consta, me retracto, me equivoqué. O lo hacen de forma pública o sacan una nota de prensa, así. Entonces este tema se puede manejar fuera del derecho penal como tal. Está el otro tema y es la inasistencia alimentaria. Resulta que este es un delito incluso que se llama de ejecución continua. O sea, la inasistencia alimentaria consiste en que si usted deja de pagar un mes, 2, 3 meses, 4 meses y en adelante,
la manutención de algún hijo o de alguna persona que tenga a cargo, está incurriendo en ese delito y muy seguramente terminará en la cárcel. Pero ¿cuál es la finalidad aquí? Si alguien incurre en esa inasistencia alimentaria, que ojo, esto no solo incurre en los hombres, la mayoría de veces sí, pero el tema de la inasistencia alimentaria incurre en las personas que tengan a cargo a alguien, sea menor de edad o una persona que no se pueda valer por sí mismo. ¿Qué sirve más? Tener a esa persona recluida en una cárcel y que al momento de estar recluido en una cárcel no pueda trabajar, por lo tanto no pueda responder y se siga cometiendo mes a mes de forma continua este delito, o más bien manejarlo por el tema del derecho civil de familia, que es como se debe manejar la mayoría de veces, en donde el juez declare un embargo a esa persona, una prohibición de salir del país, alguna otra cosa más. Pues ese tema no tiene por qué ser un delito. Al fin y al cabo es un tema social, es un tema familiar, es un tema de responsabilidad y eso pues en la competencia del derecho civil se puede manejar y se debe manejar en mejor forma. Esperamos a ver qué pasa con esas reformas que está promoviendo el gobierno nacional. Yo las entiendo, sé que muchos de ustedes también las ven con buenos ojos, pero el problema está que así como está el tema de los gestores y los facilitadores de paz, pues el gobierno no está manejando bien esto. Entonces se presta para que salga una Vicky Dávila, para que salgan en la prensa, para que salgan en titulares, para que salgan en Twitter a tergiversar, a cuestionar y otras cosas más. Es aquí en donde el tema de las comunicaciones en el gobierno las tienen que manejar en mejor medida. Es otra cosa que sencillamente, si se va a buscar hacer un cambio, si se va a materializar ese cambio, no que solo queden buenas intenciones, sino que lo hagan bien, y una forma de hacerlo bien es comunicándolo de forma correcta, de una forma didáctica, de una forma tan explicativa, por decirlo así, que se entienda, porque esos temas sencillamente, si usted le dice a alguien, oye, es que se van a prohibir el incesto, uy, esos violadores, entonces, no, pues tampoco, todo tiene una razón de ser, y estos cambios que le estamos dando al país, estos cambios del tema de la moralidad, como lo decía el ministro en la entrevista que escucharon, hay que hacerlos. Y hay que hacerlos de una forma discutida, hablada, dialogada, pero con mucha pedagogía. Y eso incluye el manejar muy bien las comunicaciones. No me demoro más, muchísimas gracias a todos ustedes. Próximo episodio podcast será el viernes 10 de febrero para que nos acompañen aquí en el Cuadrante Alfa. Tengan un muy buen resto de día y mañana jueves también pásela muy bien.